Buenas tardes. Tras un tiempo pues solucionando líos y arreglando, desfaciendo entuertos, aquí estamos nuevamente para hablar del mundo actual, el mundo misterioso que nos rodea, aquel mundo en el que conocí en sus días que todavía podías viajar y podías ver sitios increíbles, sitios donde jamás había pisado un hombre blanco. Hoy vamos a ver África. África fue una de las series documentales quizá de las más duras que realizamos en aquellos tiempos. África era muy complicada, lo sigue siendo a día de hoy, pero entonces pues bueno, era muy difícil llegar a los sitios, los vehículos, la gente, todo era muy cerrado, muy difícil y todo eran complicaciones. Era hambre, polvo, miseria, peleas con los policías, todo el día estábamos igual, pero bueno, era ese África subsahariana que es la más complicada, ya bajando desde Senegal empezamos a meternos en una África muy complicada. Hoy veremos la magia que hay en esos mundos, ¿no? Y que siguen rigiendo a día de hoy, siguen rigiendo sus vidas, porque al fin y al cabo, ¿qué es la vida, no? ¿Qué es la vida si no creemos en nada? Nació el hombre, evolucionó el hombre y apareció la magia. Apareció la magia también por el poder, ¿no? Que se lo digan según cuentan los sacerdotes sasanitas, que eran los reyes magos de Oriente, ¿no? Fueron los primeros magos porque eran de la tribu de los magis, eran la tribu de los magis, y ya desde entonces se habla de que existían los magos y que los magos eran los que dominaban el mundo, y cuando venía un nuevo dios ahí estaban los magos. Pues exactamente como ocurre hoy mismo. Hoy aparece el mago que es un presidente político y a su vera y todo alrededor son los magos, son los que intentan ya no hacer magia para arreglarles el mundo, intentan hacer magia para terminar de llevarse todo lo que puedan. Eso es lo que estamos viendo en el mundo, ese ha sido el cambio mayor de la magia. La magia ya no es por sobrevivir o por conseguir algo más. La magia ahora mismo es por conseguir perpetuarte o llevarte todo lo que sea posible. Esa es la vergüenza del mundo futuro que nos espera, pero no podemos pedir más. No podemos pedir más porque luego la gente, bajo su subvención o bajo lo que quiera, sigue pidiendo que ese señor siga haciendo magia con sus amigos y amigas y amigues y de todo. Ahí nadie protesta porque todos al fin y al cabo tienen que ganar y que perder. Pues no van a perder nada, todos quieren agarrar, pues hay que sigan agarrando, pero la magia de aquellos años en África te demuestra lo que era realmente. Veremos magia en Guinea Conakry, veremos por ejemplo un mago, que fue muy difícil llegar a él, un mago, era un religioso, Yagné, en las afueras de Dakar, muy complicado llegar porque no quería que hiciéramos nada con él jamás, y un señor que bajo el cristianismo estaba pues realizando rituales mágicos de poder, que da lo mismo, al fin y al cabo, como verán, da igual el paraguas que te ampare, que sea el islam, el cristianismo, el budismo, lo que quieras que te ampare una religión, y ahí con eso solo te falta meter tu magia, tu brujería, tu chamanismo. Eso es lo que te hace funcionar o te hace creer. Pero bueno, la realidad es que si no creemos, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué va a ser de nosotros? Por lo menos que creamos, que no perdamos nuestros ideales, nuestras ganas de luchar, de pelear y ver que sí, que la magia realmente funciona. Funciona porque se cree en ella, fundamentalmente. Pero claro, cuando tú ves un ritual mágico y ves que las cosas funcionan, al menos te hace dudar. Y ahí ya estamos metidos en el negocio. Estamos metidos en el negocio de que la magia existe, es real y no podemos ignorarla, aunque lo aprovechen otros. Todos la han tenido, como los grandes dictadores de la Segunda Guerra Mundial, todos han tenido su ejército de magos. Duvalier en Haití tuvo también sus brujos para dominar a un país. Todos tienen sus brujos. Y al final el brujo más grande que pueden tener toda esta gente se han dado cuenta que no es un mago o un chamán. Lo que hace falta es el control de la prensa, la censura. Y entonces todo lo que diga yo vale y lo que digan los demás es mentira, es un fake. Pues esa es la gran trampa en la que no debemos de caer y seguir pensando que la magia funciona, la magia existe, y que tengan cuidado de jugar con ella, porque el que juega siempre con fuego, saben lo que ocurre, que se termina quemando, igual que cuando juegas con las ideas y con las ganas de la gente.
les dejo con un documental sobre la magia en África. Hoy van a ver esa idea de la magia africana y de cómo funciona y cómo se llega a trabajar con ella realmente. Porque eso sí, la magia nació donde nació el hombre, nació en África. En el capítulo de hoy, de nuevo en el camino por el sur de Senegal, nos dirigimos a Guinea-Conakry y veremos toda la dificultad que conlleva viajar por lugares remotos en África. Guinea es actualmente una zona muy conflictiva en sus fronteras. Los grupos guerrilleros que asaltan al otro lado la convierten en zona non grata. Así que conseguir un vehículo alquilado y llegar hasta allí fue harto difícil. Una vez lo encontramos a precio de oro. Se trataba de un viejo 4x4 con más de 25 años a sus espaldas, sin frenos, luces ni motor de arranque. Una auténtica joya para un desguace europeo, pero que en África simplemente es un vehículo a medio uso. El sistema de frenos era el ayudante del conductor, que con un palo en la mano se tiraba del coche en marcha y lo metía debajo de las ruedas las veces que fuesen necesarias para detener la máquina. Pues a pesar de todo, y con 50 grados en la cabina, conseguimos llegar a nuestro destino, la frontera guineana. Terminamos nuestro camino a pie, ya que preguntando por las aldeas nos han dado razón de un hechicero animista. El animismo, generalizando, reconoce una fuerza vital en todos los hombres y toma sus ídolos de la fuerza del universo, que garantiza la seguridad y la salud en los individuos terrenales. Aunque reconocen un dios o ente todopoderoso en la creación de la tierra, los animistas prefieren las divinidades secundarias, como las fuerzas de la naturaleza o los animales, que les sirven de puente con los espíritus de sus antepasados. En los primeros momentos de la vida de los campesinos, el hechicero consulta mediante sacrificios, leyendo las entrañas del animal, el futuro de su cliente, para más tarde quemar un amuleto, y será la fuerza del humo la que llevará la petición al Todopoderoso. El animista también realiza uno de los ritos más antiguos entre los pueblos africanos, la predicción del futuro tirando caracoles marinos para su posterior lectura. El caracol siempre ha sido la moneda en los pueblos primitivos. Las plegarias y rezos animistas pretenden resaltar la fuerza y poder del grupo. El apego a las culturas tradicionales sigue siendo muy fuerte en África, tanto dentro de las ciudades como en las zonas agrícolas. Aquí vemos cómo el brujo, ante la atenta y asombrada mirada de sus contertulios, realiza una auténtica ceremonia animista grabada en los mismos lugares donde se viene realizando desde hace siglos. El hechicero es la persona más respetada de la aldea y temido por todo el mundo, incluso por el jefe del poblado.
anka nyotna rikmede agada matimen mi chali bodinga gandina. De nuevo con la luz del día, iniciamos el duro camino de regreso en nuestro vehículo, que tenemos que abandonar y seguir a pie en cuanto hay un pequeño desnivel, ya que la fuerza de su motor es tan justa que a duras penas consigue superarlos con el solo peso de su carrocería. Muy cerca de Guinea y a 450 kilómetros de Dakar se encuentra el Parque Natural de Nicolo Koba, que según la propaganda turística está lleno de animales, felinos, grandes paquidermos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que se trata de un parque con un 99% de herbívoros, ya que los depredadores campan por su ausencia, cosa que sospechamos al ver a las lustrosas gacelas pastando a mediodía en la llanura sin ningún miedo. Los únicos leones que pudimos ver estaban en una jaula y mantenidos por los cuidadores del parque. Lo normal en un parque como en Centroáfrica, Serengeti o Ngorongoro es levantarse antes del amanecer para poder ver a los animales. Aquí es al contrario. Las gacelas y facocheros no tienen prisa en madrugar. Ante la ausencia de felinos, pueden comer cuando quieran sin peligro de ser molestados. Lo que no quita que el parque esté situado en un lugar paradisíaco, bordeado por el río Gambia y con una población de herbívoros y monos de todos los tamaños, y que gracias a la existencia de este y otros parques en África han conseguido sobrevivir a la extinción total. Tras 1000 peripecias en el camino de vuelta, nos encontramos nuevamente en la ciudad de Dakar y embarcamos en un viaje al pasado. Veremos una de las páginas más negras de la historia de la humanidad, la esclavitud. Nos dirigimos a la isla de Gore, centro del trato de esclavos en África Occidental y donde se subastaba y engordaba a la mercancía humana antes del largo viaje sin retorno a las plantaciones del Caribe. Gore es una isla a unos 30 minutos de Dakar en barco. En principio fue un islote de pescadores, hasta el siglo XV, en el que llegaron los portugueses y tomaron la estratégica isla. África y la costa senegalesa se empezaban a perfilar como una suculenta presa.
Pero la trata de esclavos no fue un invento de los europeos, sino de los árabes cuando llevaron las largas caravanas de esclavos negros hasta Egipto para levantar las pirámides. Allí permanecían hasta su muerte. Aunque el gran negocio sí vino de Europa y duró más de 3 siglos. La isla de Gore, con sus tranquilas calles, respira paz, pero se puede notar que algo flota en el ambiente. Una vez que llegamos a una de las antiguas casas de esclavos, convertida en museo y cuidada por Nedallé, experto en el estudio de la trata negrera, este nos cuenta detalles de la terrible historia de aquella casa y de otras tantas que existían en la isla. Los habitáculos respiran humedad y sufrimiento por sus paredes. Al fondo del patio se puede ver la puerta sin retorno por donde embarcaban los esclavos una vez vendidos, con rumbo a un nuevo mundo y sin posibilidad de regreso. En el centro de la casa se subastaba al negro, que si tenía el peso requerido, unos 60 kilos, podía iniciar el viaje, y si no, se quedaría en las celdas engordando con pienso hasta coger el peso estimado mínimo para soportar el largo trayecto, ya que de llegar vivo, un hombre perdía unos 20 kilos durante el viaje. Los barcos, con capacidad para unos 200 esclavos, llevaban una carga de más de 400, ya que se contaba con que más de la mitad morirían en el camino. En las celdas, nada más llegar a Gore, se separaba a los hombres de las mujeres, familias que nunca más volverían a verse. Encadenados y amontonados en celdas infectas, esperaban la llegada del buque. Solo paseaban 30 minutos diarios. Cuando un esclavo enfermaba en la casa, nunca se le curaba. Se le tiraba directamente al mar. Así de paso, alimentaba a los tiburones que rodeaban la isla para disuadir a los negros de cualquier intento de fuga. El trato negrero lo iniciaron los portugueses, pero en poco tiempo fueron superados por Francia, hasta que los ingleses, viendo el gran negocio, no tardaron en hacerse con el grueso del mercado. El tráfico humano en África llegó a ser más lucrativo que el del oro, cuero o marfil. Esta fue una de las causas de los cambios en los rituales mágicos de las principales tribus africanas, como los Yoruba, Fon o Mandinga, de donde se nutrieron la mayor parte de las plantaciones antillanas. En África, las ceremonias de brujería eran más bien infantiles, jugueteaban con el bien y el mal. En cambio, cuando llegan al Caribe, el negro oprimido y sacado de su tierra a la fuerza, cambia sus ritos utilizando por primera vez el mal y creando la famosa magia negra. La esclavitud, aunque abolida a mediados del siglo XIX, se sigue practicando en tierras del Sudán o Mauritania. Cuando nos alejamos de Gore, después de lo sentido en el interior de los calabozos, es imposible olvidar lo que debía pasar por las cabezas de esos más de 50 millones de esclavos ante su última visión de la tierra que los vio nacer durante miles de años y sabiendo que jamás volverían a ella. El lago Rosa, a unos 50 kilómetros de Dakar, mítico nombre donde terminaba la legendaria carrera del París-Dakar hasta su cambio de recorrido, que por cierto hundió más aún en la miseria a los pueblos por donde pasaba. Pero la realidad tiene poco o nada que ver con la romántica carrera. El lago es una laguna salada donde trabajan cientos de personas de sol a sol para la extracción de su blanco tesoro. Las condiciones de trabajo son extremadamente duras. El andar descalzos entre la sal, con temperaturas y sol de justicia, provoca todas las enfermedades imaginables en la piel de los pobres trabajadores. Pero no tienen otro sustento.
y cuando termina la agotadora jornada, su vivienda se limita a una humilde cabaña cerca de las salinas. Estas gentes pertenecen a la etnia más numerosa del Senegal, los Wolof, en su gran mayoría islamistas. La leyenda cuenta que su nacimiento como raza fue en el Bajo Nilo y que atravesando desiertos llegaron a Senegal y crearon un imperio que duró los siglos XV y XVI, consiguiendo someter a todos los demás pueblos de la región. Aún hoy los Wolof conservan una sociedad en la que el jefe de la tribu y el jefe religioso tienen total poder sobre el pueblo. Y como en 1450, cuando llegaron los portugueses, los caciques empezaron a vender a sus súbditos sin problemas. Yañe, sacerdote y brujo cristiano, será nuestra próxima ceremonia. La Luz, como le gusta que le llamen, vive en uno de los barrios más alejados de la ciudad de Dakar. Tras 1000 intentos y conversaciones con sus vecinos, conseguimos que nos deje grabar su ritual. Este hombre, originario de la República de Benín, cuna y patria del vudú, al cual dedicaremos el 5º capítulo de nuestra serie, realiza sus trabajos con una parafernalia exactamente igual que en la Iglesia Católica, dando todo el poder a la cruz y el altar. Hasta su atuendo y ropaje son católicos, pero él lo niega. Dice que la luz es su inspiración y él es el enviado del Ser Supremo, que es quien le da el poder e ilumina su camino para sanar a la gente. Y cuando lo necesita, no tiene más que invocarlo para que le comunique las palabras y recetas que debe dar a sus feligreses. En su consulta cuenta con la colaboración de otro tipo, también con atuendos de fraile, y que se dedica a tomar nota de lo que le dicen sus visiones. Yañe trabaja utilizando las mismas técnicas de hechicería que en todo el mundo. Quema copal, una especie de resina parecida al incienso que también utilizan los brujos de la Amazonía para limpiar las energías negativas del ambiente antes de iniciar cualquier ceremonia. Y usa los cánticos y la fe ciega de sus devotos para realizar sus conjuros, pero eso sí, esta vez en el nombre de Dios y la luz divina. Se pueda creer o no el ritual de este hombre, lo que es bien cierto es que sus pacientes sanan y cuentan maravillas de él. Y nuevamente nos encontramos con la duda, si se tratará de pura sugestión, poder paranormal
o un control de las energías. Lo cierto es que la mezcolanza de la religión católica, en ocasiones impuesta por los misioneros en los pueblos primitivos, o de la tradición, han dado lugar a estas ceremonias mágico-religiosas que se celebran a lo largo de todo el planeta. En estas primeras imágenes de nuestra mágica travesía por África Occidental, hemos visto que aquí se siguen utilizando rituales tan antiguos como el mundo. Y esto no es nada para lo que nos queda por ver en Burkina Faso y República de Benín, y en las siguientes etapas de nuestro viaje. Encontraremos gentes, culturas y ceremonias que, algunas por espeluznantes y otras por extrañas, nos mostrarán que estas gentes, que no necesitan nada para vivir y que incluso a su modo y manera son felices, avalan aquello de que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Aunque ellos sí que tienen un gran tesoro, su cultura milenaria. Vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tenemos el mismo horizonte. Konrad Adenauer.